buenas noches. Qué alegría poder verles. El Señor les bendiga con toda bendición espiritual, como hemos leído recién. Hay un joven que durante 15 años estuvo acompañando al apóstol Pablo desde que lo conoció en Listra y lo acompañó en parte del segundo viaje misionero y en el tercero. ¿De qué joven estoy hablando? Muy bien, los estudiazos de la Biblia. De Timoteo. Timoteo fue un fiel acompañante de Pablo, fue su hijo espiritual, recibió a Jesús a través de este contacto que tenía con el apóstol allí en la ciudad de Listra, como nos dice en una de las cartas pastorales, y él lo llama un servidor, pero mucho más. Él dice, el apóstol de Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor. Qué hermosa descripción, ¿verdad? Un apóstol de la talla de Pablo hablando de un joven y diciendo, mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Tenemos hijos espirituales? Una buena pregunta ahora que comenzamos un nuevo año. Poder tener hijos espirituales y llevarlos y enseñarles el camino del Señor como Pablo hizo con Timoteo. Y vamos a mirar en esta noche una perlita que le dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta pastoral que le envió. Y es un versículo que está en el capítulo 1 y en el verso 7. Como tienen las Biblias ahí en la mano, muy bien, vamos a ver este versículo tan cortito que dice así. A ver si lo podemos leer todos juntos. Yo tengo Reina Valera hoy. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios. Si hay algo que Dios no nos dio, es espíritu de cobardía, de temor, dicen algunas otras versiones. Cuando a nuestra vida nos asaltan los temores, las preocupaciones, las angustias, las depresiones y se instalan y se quedan en nuestro corazón, sepamos que no vienen de Dios. Porque Dios, dice este versículo, en voz de Pablo, no nos ha dado espíritu de cobardía. Pablo no le está diciendo a Timoteo que es un cobarde. Fíjense en que él no agrede su identidad, su esencia, sino que le está diciendo, este espíritu no viene de parte de Dios. Cuando nos asalta la timidez, cuando hay cosas que no nos animamos a hacer, cuando estamos preocupados que nos excede, esto no viene de Dios. Y le da una razón. Le dice, ¿qué cosa? Porque Dios, por el contrario, sí nos da espíritu de ¿qué? Poder, de poder, iglesia. Espíritu de amor a cada uno de nosotros y espíritu de dominio propio, autodisciplina, como dicen otras versiones. Espíritu de poder. A mí me encanta cuando Pablo, hablando en la carta a los Filipenses, va a decir eso que sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vienen las etapas de las pruebas, de las dificultades y nuestro todo se nos desinfla. Hay una versión que si la encuentro rápido se las leo que me encanta, que la traduce así. A todo puedo hacerle frente, a todo puedo hacerle frente
gracias a Cristo que me fortalece. ¿Esto qué quiere decir? Que no es en mis fuerzas, no es porque yo me las sé todo, no depende de mí, sino depende de mi relación con Dios. Este espíritu de poder viene por mi relación con Dios. Cuando estoy unida a Cristo, recibo como ser espiritual este espíritu de poder que viene de Dios. Y lo experimentaron los hombres y las mujeres que encontramos en la palabra de Dios, pero lo más hermoso que lo podemos experimentar cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Gracias por ese amén. Amén. Lo podemos experimentar nosotros. No es algo que quedó en un libro, quedó en la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que sigue siendo verdad hoy. Espíritu de poder. Ese mismo espíritu de poder que es el que dominaba en la vida de David. David no le temía a los gigantes porque era un valiente en sí mismo, no. Porque cuando él se enfrentó a Goliat, si nosotros miramos palabra por palabra todo lo que él le dice al gigante, siempre está descansando en el Señor. Porque yo vengo contra ti, pero en el nombre de Dios, en la autoridad de Dios. Siempre, siempre descansando en lo que Dios iba a hacer a su favor. Si nosotros enfrentamos las situaciones difíciles solos, si nosotros queremos solucionar nuestros problemas solos, nos vamos a equivocar. Pero cuando descansamos en este espíritu de poder que Dios nos da, tenemos la victoria asegurada. Porque Dios es el que toma mi problema y se hace cargo. Mientras yo lo quiera solucionar yo, Dios me deja. Qué bravo, ¿eh? Sí, Dios me deja. Y después nos estrellamos y decimos, ¡ay! ¿Qué pasó? Lo hicimos en nuestra fuerza. Pero cuando dejamos que Dios se ocupe, este espíritu de poder actúa en nuestras vidas y nos trae, ¿qué cosa? La victoria, la salida, lo que nosotros estamos necesitando. Timoteo, con lo joven que era, había quedado a cargo de la iglesia en Éfeso. Entonces, Pablo lo alienta y le dice, no temas confrontar, no temas la obra que tenés por delante, porque el espíritu de poder está en tu vida, está a tu favor. ¿Cómo comenzó tu año? Para algunos tal vez lindo, con épocas de vacaciones, para otros tal vez ya con dificultades. Y tengo una noticia que ustedes ya la saben. A lo largo del año vamos a tener muchas dificultades. Pero Dios está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios está a nuestro favor. Y Pablo estaba tan convencido que cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, les dice algo que no podemos olvidarnos nosotros nunca. ¿Y qué es? Que el mismo poder, el mismo, no otro, el mismo poder que levantó a Cristo, ¿de dónde? De la tumba, de la muerte, es el que actúa a nuestro favor. Amén. Lo tenemos que tomar, lo tenemos que creer en esos días de crisis, en esos días de dificultades. El mismo poder. Y si Dios pudo levantar de la muerte a Jesús, ¿cuánto más puede hacer con nuestros problemas, con nuestras angustias, con nuestras necesidades? Muchísimo más. El mismo poder. Entonces, ¿qué fue lo que Dios no nos dio? Un espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de poder para poder vencer todas las pruebas que vengan de aquí a fin de año. Todas, de la forma que sean, porque vienen de muchas maneras, pero de todas las pruebas, el Señor tiene el poder
para levantarnos y para sacarnos adelante. Cuando los apóstoles, los discípulos estaban con Jesús en la barca, nos dice la Biblia que vino una gran tempestad. Y ellos, que eran valientes marineros, muchos de ellos, se asustaron y los amarrearon y los sacudieron a Jesús. ¿Y él qué dijo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué? Yo estoy con ustedes. Y las palabras del Señor antes de irse de la tierra fueron: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Todos los días. ¿Saben lo que eso significa? Que empezó el 1 de enero, que va a llegar el 31 de diciembre de este año y va a estar con nosotros y va a seguir cada año y cada día hasta que Él venga a buscarnos. Ese mismo espíritu de poder que operó en Jesús levantándose de la muerte, ese mismo Señor Jesucristo que caminó aquí en la tierra y acompañó a sus discípulos, es el mismo que nos acompaña a nosotros cada día. Y esto tiene que traer mucha paz a nuestro corazón y mucha convicción, mucha seguridad, porque no estamos solos. No estamos solos. No son nuestras las batallas, son del Señor. Él ve y conoce cada necesidad. Me mata el aire y esto que me corrí. ¿Cuál es la segunda cosa que dice? Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. La Biblia afirma que el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros le mostramos al mundo a Jesucristo cuando nos amamos los unos a los otros. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo para venir a buscarnos. Entonces, el amor es algo que ya está en nuestros corazones. Nosotros debemos dejarlo fluir. El amor no es un sentimiento, como muchas veces nos dicen las canciones. El amor son acciones, es una manera de vivir. Y el amor lo expresamos en generosidad, en dar al otro, en prestarle atención, en no centrarnos en nosotros mismos, en poner al otro en primer lugar. Todo eso es amor, es un ejercicio. Amar al otro también significa no guardar rencor. Y nos conviene volver a recordarlo ahora que empezamos un nuevo año, porque el rencor hace que Dios no pueda responder nuestras oraciones. ¿Sabíamos eso? En el Padre Nuestro Jesús dijo: si no perdonamos, Él no puede oír mi oración. Entonces, hermanos, si guardamos enojos, si guardamos rencores, si guardamos algo contra otro, no oremos, porque Dios igual no nos oye. O hacemos al revés y sería más bíblico. Perdonamos, buscamos la reconciliación para estar en concordancia con Dios. Y Dios va a respondernos y a respaldarnos. Leía de una fábula, a mí me encantan las historias porque parece que con animalitos nos resultan más simpáticas, ¿no? Y una hormiga iba cargada con el doble de su peso llevando el alimento. Pero a pesar de ese esfuerzo, ella iba como canturreando. Un escarabajo la cruzó a la hormiga
Y se burlaba y se reía. Mirá cómo sos, te la pasás trabajando y mirá, ni avanzás podés con tanto peso. Pero la hormiga siguió su camino y no le prestó atención. Ahora el escarabajo no se burlaba solo de la hormiga, se burlaba de cuánto animalito se cruzara con él. Un día el escarabajo quedó pegado por una resina en un árbol y no se lograba soltar. ¿Quién pasaba justo por allí? La hormiga. Y la hormiga miró todas las maneras posibles por liberar al escarabajo de lo que le había pasado. Cuando lo logró, el escarabajo le preguntó, ¿por qué me salvaste si yo todos los días me burlaba de vos? ¿Cómo no estás enojada conmigo? Y la hormiga le dijo, te burlabas porque el peso que llevo es grande. Pero ¿querés que te diga una cosa? El rencor es mucho más pesado de lo que yo cargaba en mi espalda. Y hermanos, esto es así en la vida real. Nosotros podemos guardar rencor por todas las cosas, por desprecios que tal vez sufrimos de otros, por respuestas que no nos parecen apropiadas, por cosas malas que nos hacen. Pero si nosotros guardamos rencor, si no solucionamos delante de Dios esa situación, los dañados somos nosotros. Entonces, el amor es perdón. Y en eso le mostramos al mundo que nosotros vivimos vidas diferentes. ¿Porque nosotros podemos hacerlo? No. Dios lo hace por su Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es quien nos da la capacidad de amar y de perdonar. Entonces Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder para vivir en su voluntad y conforme a sus enseñanzas, y nos ha dado también un espíritu de amor. Cuando nosotros amamos como Dios nos ama a nosotros, recién ahí podemos entender realmente qué es el amor. El amor es entrega, es sacrificio, es todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Queremos aprender a amar? Miremos a Jesús, miremos su ejemplo. ¿Que yo no puedo? Claro que no. Es Cristo en mí. Por eso necesitamos de esa relación personal, diaria, de cada día, de su búsqueda, de su presencia, para poder vivir como a Dios le agrada. Y en tercer lugar, dice que nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de... ¿Qué palabrita esta? Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? La capacidad de gobernar nuestros pensamientos, de gobernar nuestras acciones, de gobernar nuestras emociones. Dice alguien, escribió, que si un hombre logra disciplinarse, puede dominar casi cualquier cosa. Qué importante que es tener dominio propio. ¿Saben dónde está eso? En el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, ahí se nos dice amor, gozo, paz, y dominio propio. Dominio propio. Así que no es imposible, es posible con Dios, porque Dios nos ha dado ese espíritu de dominio propio.
Proverbios 25-28 dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué significa? Una ciudad que no tiene nada. Estamos pensando que en aquella época todas las ciudades eran fortificadas, ¿verdad? Todas tenían su muro. Pero dice que el hombre que no puede gobernarse a sí mismo es como una ciudad derribada. Por todo explota, por todo pierde el control. Entonces, Pablo está diciendo, Dios no les dio espíritu de cobardía, todo lo contrario, les dio un espíritu de dominio propio. Y qué bueno que como hijos de Dios podamos trabajar este músculo, este ejercicio delante de la presencia de Dios. Cuando vamos a una de las cartas de Pedro, Pedro decía así: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir la vida cristiana. Y entonces dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Dominio propio. Esfuércense, dice Pablo. No es un ejercicio fácil, pero debemos poner esfuerzo. Comenzamos un año y estamos a tiempo de ponernos metas. Y creo que este versículo es un hermoso versículo de desafío para nuestras vidas al comenzar. Sansón es un ejemplo clarísimo de alguien que no tenía dominio propio. Una mujer lo manejó como un títere y finalmente Sansón perdió la presencia de Dios por Dalila, porque era un hombre sin carácter. Un hombre que daba rienda suelta a todos sus apetitos. Entonces, hombres y mujeres, en esta noche Dios nos desafía a dejar desarrollar en nuestras vidas este espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Están como semillas dentro de nuestro corazón, porque el Espíritu Santo lo puso. Nosotros debemos hacer nuestra parte. Por eso Pedro decía, esfuércense, pónganse en metas y caminen en pos de ellas. Que este año nuestra prioridad sea el Señor. Que este año nuestra prioridad sea buscar su presencia. Que este año nuestro desafío sea tener mayor tiempo de oración. Que este año nuestro propósito sea tener dominio propio. Que tengamos ese carácter que reflejaba el Señor Jesús. Un carácter lleno de amor, amor aún hasta por los enemigos. Nunca fue vencido por lo malo, todo lo contrario. Y Él nos dejó la huella, para que en esa huella caminemos cada uno de nosotros. Estar nosotros, decir, Señor, aquí estoy, quiero vivir conforme a esta palabra. ¿Podemos? Sí, en el poder del Espíritu Santo. Por eso Dios nos vuelve a recalcar, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que
podamos llegar al último domingo del año haciendo un balance y pensando cuánto desarrollé con la gracia de Dios estas 3 áreas en mi vida. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque todo lo que necesitamos está en ti. Gracias porque no nos diste un espíritu de cobardía, ni de temor, ni de timidez. Tú crees en nosotros y crees que podemos alcanzar esos propósitos supremos que tú pusiste en nuestras vidas. Gracias por darnos este espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Señor, yo quiero hacer mi parte. Y te ruego por cada uno de mis hermanos también, para que podamos ser esa iglesia victoriosa que muestre a Cristo a través de tu amor. Que muestre a Cristo haciendo tus obras. Que muestre a Cristo teniendo un carácter como el tuyo. Oh Señor, gracias porque siempre nos desafías a más. Tú quieres lo mejor para cada una de nuestras vidas. Comenzamos un nuevo año prácticamente. Y Señor, queremos ver cambios. No queremos ser iguales al año pasado. Queremos crecer en madurez, queremos crecer en compromiso contigo, queremos crecer en todo lo que tú anhelas. Oh, bendito seas, papá. Gracias. Y que podamos anunciar a Cristo, porque hay poder tuyo en nuestras vidas. Que podamos anunciar a Cristo, porque hay amor en nuestro corazón. Ayúdanos a perdonar, Señor, para que nuestras oraciones sean contestadas. Oh Señor, en esta hora nos despojamos de todo rencor, de todo enojo. Renunciamos ahora en el nombre de Jesús. Y queremos rogarte que tú te glorifiques a través de nuestras vidas, Señor. En tu nombre poderoso lo rogamos. Amén y amén. El Señor les bendiga.